Úlceras en pie diabético. El desbridamiento quirúrgico, la reducción de la presión al cargar peso, el tratamiento de la isquemia de las extremidades inferiores y de la infección del pie son terapias de primera línea. Las úlceras del pie diabético afectan aproximadamente a 18,6 millones de personas en todo el mundo y 1,6 millones en los Estados Unidos cada año. Estas úlceras están asociadas con deterioro de la función física, reducción de la calidad de vida y mayor utilización de la atención médica. Si no se tratan, pueden progresar hasta provocar una infección de los tejidos blandos, gangrena y pérdida de extremidades. Aproximadamente la mitad de las personas con úlcera del pie diabético tienen enfermedad de las arterias periféricas de las extremidades inferiores. Cerca del 50% de las úlceras se infectan y hasta el 20% de ellas requieren hospitalización, entre el 15% y el 20% de las infecciones de moderadas a graves acaban provocando la amputación de una extremidad inferior. Los pacientes con una úlcera del pie diabético tienen una tasa de mortalidad a 5 años del 30%, con una tasa de mortalidad superior al 70% para las personas con una amputación por encima del pie. Esta revisión resume la evidencia actual sobre la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y prevención de las úlceras del pie diabético. Las úlceras del pie diabético se desarrollan como resultado de una neuropatía sensorial, motora y autonómica diabética. La neuropatía sensorial conduce a la pérdida de sensación de protección. La neuropatía motora causa deformidad del pie y anomalías biomecánicas, mientras que la neuropatía autonómica provoca cambios viscoelásticos en la piel, como sequedad cutánea. La formación de callos frecuentemente resulta de estos cambios, figura 1. Los traumatismos menores y la inflamación por impactos repetitivos del pie mientras se soporta peso pueden causar hemorragia debajo del callo que se presenta como una úlcera de espesor total, es decir, el daño se extiende debajo de la epidermis y la dermis hasta el tejido subcutáneo. Al eliminar el callo, para evaluar el riesgo de ulceración en una persona con diabetes, un médico de atención primaria o un podólogo examina los pies anualmente. El examen debe incluir la evaluación para detectar neuropatía suficiente como para causar pérdida de la sensación protectora, enfermedad de las arterias periféricas y deterioro de la piel. El examen físico debe incluir evaluación de callos, maceración interdigital y uñas engrosadas, lo que puede indicar una infección por hongos y puede estar asociado con una mayor presión sobre el lecho ungueal. Las deformidades digitales, como los dedos en martillo o en garra, aparecen como una mayor prominencia de las articulaciones interfalángicas dorsalmente y de las cabezas de los metatarsianos en la superficie plantar y son sitios comunes de ulceración. La punta de un dedo expuesta a una mayor presión en contacto con el suelo o el zapato también es un sitio común de ulceración. La evaluación de la dorsiflexión y la amplitud de movimiento del tobillo en flexión plantar puede identificar la deformidad en equino, es decir, menos de 0 grados de dorsiflexión en la articulación del tobillo, lo que aumenta la presión plantar del antepié. Debido a que la enfermedad arterial periférica afecta a aproximadamente a la mitad de las personas con úlceras del pie diabético, los médicos deben considerar pruebas no invasivas con el índice tobillo-brazo y barra diagonal o derivar a especialistas vasculares. Clasificación. El sistema de clasificación de heridas, isquemia e infección del pie, WIFI, se desarrolló y validó como un método para combinar las tres variables, herida, isquemia e infección del pie, y para evaluar con precisión el riesgo de pérdida de una extremidad en pacientes con úlceras del pie diabético. Esta clasificación incluye la evaluación de los grados de pérdida de tejido, isquemia e infección del pie como ninguna, leve, moderada o grave. Ayuda a los médicos a identificar y comunicar la gravedad de la ulceración del pie diabético para organizar una atención clínica multidisciplinaria rápida. Evaluación de la infección. El diagnóstico de infección del pie diabético se basa principalmente en la evaluación clínica y se sugiere por la presencia de más de 2 signos de inflamación, como eritema, hinchazón y posiblemente purulencia, fluctuación o linfangitis. No se dispone de datos de ensayos clínicos aleatorios que respalden la obtención de cultivos de heridas de todos los pacientes con úlceras del pie diabético. En ausencia de otros diagnósticos asociados, una velocidad de sedimentación globular superior a 70 mm/h puede ser útil para mejorar la precisión diagnóstica de la osteomielitis. Evaluación de la enfermedad arterial periférica. La enfermedad de las arterias periféricas de las extremidades inferiores se puede evaluar de forma no invasiva con el índice tobillo-brazo,
Una proporción de registros Doppler de presiones arteriales del dorsal del pie y presiones tibiales posteriores divididas por las presiones de la arteria braquial. Un índice tobillo-brazo inferior a 0,90 tiene aproximadamente un 98% de especificidad y aproximadamente un 85% de sensibilidad para la enfermedad arterial periférica. Sin embargo, las personas con diabetes a menudo tienen calcinosis medial de los vasos periféricos de las extremidades inferiores, lo que resulta en presiones periféricas falsamente elevadas y un índice tobillo-brazo alto que es insensible a la presencia de enfermedad arterial periférica. En estos individuos, se puede medir el índice dedo-brazo, ya que las arterias digitales se ven afectadas con menos frecuencia por la calcinosis medial.